Bienvenidos a esta nueva edición de Tiempo de Respuestas. Empieza a suceder con el mindfulness algo semejante a lo que pasó hace tiempo con el Reiki. Empezaron a practicar el Reiki, a ejercitarlo en hospitales y empezaron a suceder efectos adversos. Entonces, aquí, por ejemplo, en Madrid, la Consejería de Sanidad suprimió, canceló ante los problemas que estaba habiendo y las denuncias por efectos secundarios de esas prácticas. Claro, el Reiki, como he explicado en otras ocasiones, es una invocación de energías espirituales, que por tanto son ángeles, y los ángeles buenos no, los ángeles caídos, que para sanar. Entonces, claro, muy bien, te puede facilitar que tú pues mejores algún aspecto, pero pasa como siempre que se va a un curandero, te quita una cosa y te mete tres. Bueno, pues ahora empieza a suceder algo parecido con el mindfulness. Mindfulness se ha puesto de moda ya desde hace tiempo y lo están aplicando en empresas, en colegios, a niños. Es tremendo. Y claro, sin haber hecho un discernimiento, incluso me he encontrado con psiquiatras católicos a los que alguno que publicó pues un artículo alabando los beneficios del mindfulness, y claro, pues le hice llegar unas observaciones desde un punto de vista que si él va de católico, pues que debe saber que eso es una teosofía que es totalmente incompatible con la visión cristiana de la vida. ¿Qué es el mindfulness? En el fondo es el paso número 5 de ese proceso del yoga, donde hay unas ejercicios de respiración, unos ejercicios de relajación, etcétera, en que se invocan a deidades. Bueno, el quinto paso es la concentración plena en tus propios sentimientos. El mindfulness se centra en eso, la atención plena. Objetiva tus afectos, tus sentimientos, distánciate de ellos para pues relajarte y descansar. Entonces, claro, desde un punto de vista espiritual, yo me he encontrado diversos casos de gente que me ha venido, siempre pongo el ejemplo de una escritora británica que agarró un low cost y se presentó en Madrid, ¿no? Pidiendo ayuda. Y había empezado todo por ahí. Primero, dice que se le secó, tuvo un subidón. Que esto también lo destacan en este artículo que acaba de publicarse, que es el que quería comentar brevemente, pues se dice que hay unos efectos positivos, hay un subidón, claro, cuando tú la mochila de tus sentimientos te la quitas con cosas positivas y negativas, hombre, al quitarte lo negativo, al distanciarte de lo negativo, pues te produce una euforia. Pero a continuación, me decía esta escritora, se le secó el corazón. Yo nunca había escuchado esa expresión y le pregunté, ¿eso qué significa? Y dice, pues que no siento nada. ¿Cómo que no sientes nada? No, nada, ni asco, ni alegría, ni atracción, ni pena, ni gloria, ni nada. O sea, que no tenía ningún sentimiento. Estaba claro, porque tú te distancias de tus sentimientos y estás autorizando a otras entidades espirituales, malas, claro, las buenas te respetan, las malas no. Les estás autorizando a hacerse cargo de tus sentimientos. Entonces, pues esta persona primero se le secó el corazón, luego se le bloqueó la mente, dejó de escribir, ya no podía escribir, no podía concentrarse y finalmente se quedó muda. Entonces, bueno, pues en este estudio que acaba de realizarse, pues se pone de relieve, hombre, hay como un alivio del estrés y que ayuda pues a combatir pues la depresión, trastornos de ansiedad, en el fondo pues cuando estamos atrapados demasiado por nuestros sentimientos, entonces el distanciarse de ellos tiene un efecto inmediato que es positivo. Pero el artículo que acaba de salir dice que han empezado a detectarse una multitud de efectos negativos, y que hasta ahora no se había hecho una investigación, ¿no?, sobre esos efectos negativos. Entonces, un equipo dirigido por Willoughby Brighton, pues de la Universidad de Brown, ha examinado las ventajas e inconvenientes de esa técnica en un contexto terapéutico, ¿no? Entonces, reclutó 96 sujetos que completaron una
terapia cognitiva de 8 semanas basada en la atención plena. Entonces, pues, como saben, pues hay distintas escuelas psicológicas, la psicología del siglo XIX, que empieza en el siglo XIX, las psicologías modernas, y muchas de ellas no van a la raíz de los problemas, sino que lo que te dan es unas técnicas para conjurar los problemas que uno puede tener. Prácticas cognitivo-conductuales que te van diciendo, si te sucede esto, pues haz tal cosa. Te vas a dar un paseo, haces deporte, lo que sea. Te da una pauta, una técnica para combatir tus sentimientos negativos, tu situación. Entonces, la terapia usada en este experimento combina elementos de la reducción del estrés, basada en la atención plena, con los de la terapia cognitivo-conductual. Entonces, los participantes en el estudio eran sobre todo, predominantemente, mujeres de mediana edad que buscaban aliviar síntomas leves o moderados de estrés, ansiedad, depresión, es decir, eran el público que habitualmente se inscribe en las clases de mindfulness. Entonces, más de la mitad de los participantes en este estudio informó al menos de un efecto negativo de los ejercicios de meditación, y varios informaron de diversos efectos negativos, ¿no? Dice, por ejemplo, más de la mitad de los participantes, el 58%, informó de un efecto negativo de esos ejercicios. Hipersensibilidad, pesadillas, recuerdos de sucesos traumáticos que esos ejercicios han traído a la mente de los sujetos. Otros se sentían ansiosos, emocionalmente fatigados después de hacer esa meditación. El 37% sufrieron efectos negativos que interfirieron en su vida diaria. Y el 6% experimentaron molestias persistentes que duraron más de un mes, después de haber estado con esa práctica. Luego también, indudablemente, que hubo gente que dijo, hombre, pues sí, me he desestresado, como decía esta escritora, les decía al principio. Pero, claro, ya ha habido como un saltar la alarma en los ambientes, en los estudios acreditados, serios, como este que acabamos de comentar, psicológicos, diciendo, ojo, que esta terapia tiene gato encerrado. ¿Y por qué tiene gato encerrado? Claro, ellos eso no se lo plantean, porque lo que se plantean, pues es decir, hombre, que yo me he concentrado, y porque esto me causa efectos negativos. Hay que buscar más en el ámbito espiritual esos efectos. Y es que de lo que se trata en estas terapias, en estas técnicas, es de renunciar al yo. No de ir a la raíz, no de ejercitar tu yo de una determinada manera que resulte terapéutica, sino de abstraerte, de distanciarte de tus sentimientos. Y claro, eso es antinatural, porque uno no debe renunciar a ser un yo. Lo que tiene que renunciar es a actitudes negativas, de angustia, de no tener en cuenta que hemos de contar con los demás, que hemos de contar con Dios, que hemos de ejercer, que no por agobiarnos vamos a resolver mejor los problemas, ¿no? O sea, hace falta un enfoque en el que yo no renuncio a ser un yo. Así no se solucionan las cosas. Y como decía al principio, esta terapia entra dentro de una teosofía budista. Una teosofía que piensa que la felicidad está en no tener sentimientos. Como si yo deseo algo, no lo voy a conseguir, lo mejor es renunciar a tus sentimientos. Eso es el nirvana, la ausencia total de deseos. Y diluir la personalidad en la energía universal que llaman Brahman, que no es una deidad personal, sino que es una especie de teísmo, de panteísmo cósmico, pero en el fondo la anulación del yo. Eso no le puede interesar a nadie más que a los demonios, anularnos. Por eso digo que, ojo con el mindfulness. Ya empiezan a salir también estudios psicológicos que acreditan efectos perversos de esta práctica. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.